Buenos días, María Fernanda. Buenos días. Hola, Federico. Hola, Guillermo, ¿cómo vas? Muy bien. Ahorita estamos haciendo como la última parte de una serie de eventos que integraron un curso y una exposición que se realizaron en este espacio por iniciativa de Federico, María Fernanda, que entendieron que aquí no solamente debería haber exposiciones para gentrificar ancianos, estilo ollas comunitarias en espacios donde antes funcionaban teatros, ni producir o acompañar la producción de obras de artistas jóvenes que quieren integrarse en el espacio comercial, pero al costo de, y aquí voy a Fausto y otras metáforas respecto a vender el alma, que tratan de jugar a vender el alma a ciertas y muy perversas academias. Entonces, en ese sentido, la iniciativa que se vino a realizar acá es como un ensayo de eso, que como todos los ensayos puede salir muy bien o muy mal. Esta primera versión me parece que salió muy bien en términos de la acogida de quienes participaron, de quienes realizaron los trabajos, pero también como del público que estaba alrededor. Entonces, salió muy bien, que de pronto la segunda parte ya pueda salir muy mal porque no se cumplan las expectativas. Entonces, inicialmente para darle como entrada al proyecto, atendiendo al hecho de que fue curso y después exposición, quisiera pedirles porfa me contaran, para que el público oyente entienda como el contexto de este proceso, cómo fueron las conversaciones preliminares que ustedes sostuvieron para llegar a la idea inmanente acá. Entonces, no sé quién quiere empezar. Sí, perfecto. Bueno, nosotros arrancamos hablando, nos encontramos después de muchos años de no haber tenido contacto, pero digamos que siempre hubo cierta afinidad en pensamiento, en gustos, y sobre todo en la mirada hacia el arte, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos después de todos estos años, lo primero que empezamos a hablar fue esa inconformidad, tanto a nivel filosófico como práctico, como nuestra experiencia como estudiantes, como hacedores de arte. Entonces, partiendo de ahí, bueno, hubo una cantidad de puntos a los que llegamos y de conclusiones, y que nos dio pues la apertura de iniciar un proyecto que fuera una solución, no de quedarse hablando y criticando un poco lo que ocurría tanto en el país, lo que ocurre tanto en el país como a nivel global, sino empezar también como a forjar un proyecto que pueda dar una alternativa diferente para las personas, para los estudiantes, y también una mirada diferente para los hacedores del arte. Yo quiero complementar algo que menciona María Fernanda, y digamos que uno también de los centros de foco en nuestras conversaciones también pues parten pues de haber pasado por calidad de estudiantes, ¿no? Estudiantes de arte, y nosotros pues también reflexionando como en retrospectiva de las insuficiencias a nivel formal. Y no hablo como del formalismo, ¿no?, de tipo Avelina Lesper, por supuesto que no estamos hablando de esto, pero sí el formalismo crítico que se ve como insuficiente pues en la academia, y del cual pues nosotros fuimos como partícipes de manera, digamos, como muy insuficiente, ¿no? Digamos que nosotros buscamos otras salidas, otras avenidas, por el hecho de que nosotros haber pasado por la Academia de Artes vimos que era sumamente insuficiente, y de ahí pues también está esta idea de, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto también, no? O sea, yo creo que sería bueno como que alguien plantee un espacio, que nosotros planteemos un espacio para los estudiantes precisamente que están atravesando pues también esta crisis, que no, o sea, como que estábamos hablando como de que esto no cambia, ¿no? Como que sigue siendo un bucle, que uno conoce a gente más joven que uno que sigue en la misma cosa de hace una década, ya vamos para casi 2, ¿no? Entonces, creo que también uno de los incentivos fue esto, ¿no? Como vernos hacia atrás como estudiantes en retrospectiva, y ver cómo están los estudiantes ahora y decir, pucha,
hay muy poco que ha cambiado, ¿no? O sea, como que eso es un punto de partida también clave de lo que conversamos. Entonces, en ese sentido, como que cometemos el pecado de o pasar por la academia o pagar para que la academia exista, no sé, como en privada, pagar unas pensiones como imposibles en una ciudad de mentiras, donde se paga para simplemente hacer parte de un club y después tener trabajo en el Ministerio de Cultura y hacerlo con las patas, beneficiar a los amigos y cuando se le cuestione no responder por ello y más bien cancelar al que cuestiona, y por otro lado ser docentes y vender la ilusión de la posible inclusión. Y en ese sentido ustedes me recuerdan una presentación de un libro que hizo el ahora decano de la Academia de Artes de la Universidad Nacional, una academia que de hecho como que tuvo su auge hasta que murió el hijo de Marta Traba y después pues quedó en manos de profesores de planta que la dejaron volver una mierda o la volvieron una mierda. Hablo, por ejemplo, de Ricardo Paracos Palma persiguiendo estudiantes y generando prácticas como institucionalizadas de acoso sin responder por ello y debilitando un modelo educativo. Y recuerdo que en la lectura y la mirada que hacía Miguel Huertas, él hablaba un poco, le estaba haciendo una lectura histórica de la evolución de la Escuela de Bellas Artes acá, la Escuela Nacional de Bellas Artes acá en Colombia, y él decía como que había siempre como una vinculación con el poder y que la academia era tan poderosa que superaba las revoluciones, como que llega la Revolución Francesa y decapitan a la que dice que la gente que se alimente de pasteles o que vayan a Arbo, pero no acaban con la academia. De hecho se negocia para que la academia tenga una autonomía de regúlate tú solita, y la academia se regula solita para seguir relacionándose con el poder. Y lo que decía Miguel Huertas en ese sentido era que habría que entender cómo las academias configuran sujetos para las instancias de poder de su época. Y él decía, me parece que de manera un poco, es que está en la Nacional y entonces ya uno ve como que el cerrarse a estar allí no le permite como una lectura de contexto. Decía que la formación que se está haciendo ahorita en artes plásticas y visuales en las academias apunta a que las personas, los artistas de formación, yo siempre quito el de información porque para mí la persona entra ya siendo artista, va a confirmar más bien un talento o una práctica con lo visual, que estas personas de formación adquirían, se entrenaban para validar sus experiencias. Y en ese sentido, he escuchado a otros docentes que dicen, no, es que la academia no va a dar clase, sino ser terapeuta de centennials y buscar como porque estás triste, porque no hiciste la tarea, ven te acompañe, que es más como terapéutico el acompañamiento que formativo, con el miedo de que el centennial lo cancele. Entonces lo que decía Huertas me parece que sí da un punto de partida, pero es un punto de partida que llega hasta la mitad, porque me parece que sí, las academias, y hago parte de ese entramado, como que estamos en una construcción estamos en una producción de discursos para generar instancias de validación ante otra academia que es la del mercado. Entonces todas las validaciones, digamos la que está pasando ahorita, ahorita me toca hacerme estudios de ADN para demostrar que tengo 45% de procedencia étnica muisca y un 65% arahuaco y soy caribe por allá para poder aplicar para poderle vender una obra al Banco de la República o poder hacer una exposición en Argentina después de que vendieron la obra de la Bache a la colección de Constantini, etcétera, y así podemos ver como muchas circunstancias de configuración de una nueva academia para validar una experiencia en lo personal ante otra academia que es la del mercado y la del éxito de soy bueno si vendo, soy bueno si, o si vendo o si obtengo likes, que es la otra manera de vender. Entonces en ese sentido, respecto a esa crisis y a que ustedes buscaron proponer una solución, voy a la pregunta que todos nos hacemos, y es sobre la sostenibilidad. Digamos que creo que ustedes tienen dos pivotes con este proyecto. Una es la sostenibilidad emocional de esto es una crisis y estamos hechos mierda, pero voy por la otra, la económica, respecto a, y aquí haré la pregunta en términos un poco marxistas de cómo se plantearon dar su tiempo, diseñar, dialogar, negociar tiempos con otras personas para lograr este proceso de trabajo que terminó en una exposición aquí en Reemplazo, que de hecho fue como la segunda exposición de Reemplazo. Entonces, ¿quién empieza? Bueno, yo creo que partió, sí, lo dijiste súper claro, de trabajar esas dos aristas de la parte emocional, pero sobre todo para mí lo más importante que creo que reúne y puede ayudar a consolidar y a evolucionar toda esa parte, tanto la emocional como la práctica, la económica, es precisamente el cuestionamiento filosófico de cada persona, ¿no? El cuestionamiento
de punto A, que puede referirse a la parte más personal, tanto al punto Z, que puede referirse más como al mercado global, o sea que esa parte atraviesa todo, y que yo creo que si la persona no se cuestiona y no se está, retroalimentando todo el tiempo y empezando a observar todo con diferentes perspectivas que parten de su propio razonamiento, que es precisamente, ese era básicamente el objetivo también, como de enfatizar mucho en dar valor al propio cuestionamiento y a la construcción de un pensamiento propio, ¿no? Que no se vea tan atravesado ni tan sometido por ciertas reglas institucionales o precisamente del mercado. Entonces yo pienso que de ahí partió mucho como también un resultado muy eficaz, muy enriquecido en cada clase, porque eran diálogos y eran, digamos, preguntas, como que siempre se estaba intentando mirar desde ese punto, ¿no? Validar mucho, porque creo yo que un punto crucial de la manera en la que la academia empieza a someter y a tal vez como a estandarizar mucho el pensamiento es no validando el pensamiento propio, ¿no? Y siempre teniéndote y referenciándote con lo que han hecho o lo que han dejado de hacer otras personas en la historia del arte global. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese fue un punto muy importante y que creo que fue lo que hizo que nos lleváramos una gran sorpresa en todo sentido, ¿no? Tanto en la parte del público, lo que tú mencionabas, como en la parte de los mismos participantes. Me pareció a mí que es lo más valioso y lo que puede dar como una ruta, un derrotero para que el proyecto continúe con más fuerza, dirigido hacia diferentes flancos que son importantes tocar en el medio artístico. Sí, yo nuevamente yo estoy acá como para enfatizar puntos, pero sí creo que también es importante lo que tanto Guillermo como María Fernanda mencionan o sea, ya hay un interés, ya hay una, digamos, como una fuerza de voluntad en cada uno de estos artistas, estudiantes que están en la academia. Y lo que estamos viendo pues precisamente es que están atravesados por, digamos, como ahí me refiero como a un formalismo bueno inicialmente, para hacer una distinción, como un formalismo bueno entre comillas, que sería un formalismo crítico frente a la labor artística, y un formalismo zombie, por así decirlo, que sería el que pertenece pues al de las academias, y que precisamente lo que mencionaba Guillermo no hay dos academias, ¿no? La academia universitaria, burocrática y demás, que regula una estandarización que corresponde a la academia del mercado, y entonces ver cómo este segundo formalismo zombie, como mencionaba Mafe, pues cómo se atraviesa en los intereses y las voluntades de los artistas, y muchas ideas, por ejemplo, intentábamos descentrarlas de un resultado, un producto estético que tal vez fuera demasiado formalista, a ese nivel como formalismo zombie, ¿no? O sea, como que ya de por sí uno ve, que es muy curioso, pero pues ya estábamos como también esperando esto, ¿no? Y ver cómo lo movíamos en cada sesión, que había un ready-made ya hecho como para que fuese expuesto en una galería, ¿no? Como que ya estaba todo planteado de una manera como muy limpia, muy reticulada, y nosotros estábamos impulsando muchas veces en las sesiones como no, hay que soltar, o sea, como si tú estás hablando de X o Y tema, yo creo que un poco como que la forma se está metiendo ahí, se está inmiscuyendo la forma que corresponde a esta parte del mercado, y entonces ver cómo vamos desplazando esto de a poquitos. Claro, digamos que bajo el poco tiempo que tuvimos, creo que como un esbozo, nos dimos cuenta que también haría falta profundizar aún más, ¿no? Y ese profundizar más creo que también corresponde meternos a su debido tiempo, y esto es como un teaser de lo que va a venir con Inmanente. ¿Que no va a ser una feria? No va a ser una feria. De meternos precisamente con fuerzas de poder que son mucho más antiguas
que de cierta forma preceden el mercado, preceden y lo dominan, y que corresponde, pues, digamos, al tema de la curaduría, ¿no? Que bien como que se sobreestima, subestima y demás, pero creo que vamos a ir trabajando como a partir de este esbozo, que nos dimos cuenta que la labor o el trabajo es mucho más grande, es un proceso, ¿no? Y esta primera parte del proceso nos lleva como a trabajar una arista más, y vamos a ir agregando aristas, y digamos que precisamente vamos a enfocarnos sobre el tema de la curaduría, porque hace parte de ese formalismo zombie, ¿no? que se está viendo hoy en día de manera tan rampante, creo yo. Pero bueno, ahí lo dejo, no sé si Mafe quiera complementar algo más o... Bueno, tal vez como una cosa. Sí, que me parece también muy importante, digamos que esa mirada, digamos, hablando de la curaduría como tal, pienso que también es como la base de muchas cosas que están sucediendo ahora, ¿no? Entonces, fijar la mirada en un punto, no solamente para cuestionarlo, y tienes toda la razón con esta visión tan un poco problemática de, bueno, cuestionamos, nos queremos salir de los estándares, queremos hacer como una cosa alternativa al mercado, digamos, a los formalismos que estabas comentando, pero de qué manera también puedo empezar a ser parte y empezar a cambiar todo desde adentro, de una manera entre sutil y no sutil, ¿no? Porque ahorita ya creo que la sutileza está mandada a recoger, sino que... La sutileza es políticamente correcta. Totalmente, pero depende, yo creo que también, o sea, hablando como en estos términos puntuales, este tipo de sutileza y de que tengamos unos talleres puntuales con personas, 10, 15 personas, para el mercado del arte que se está moviendo ahorita, que salen de a 100, a muchos estudiantes, ¿no? Como que en cambios sutiles y en cuestionamientos sutiles se puede empezar como a entrever un nuevo panorama, digamos, que pienso yo que esa es como la apuesta y las ganas que tenemos de hacer, ¿no? De convocar esto. Bueno, con esa corrección que su merced me hace, sí me recuerda, mis peores pesadillas son como, había una vez un almacén que se llamaba, era de una iniciativa de unos paisas, se llamaba Éxito, pues era de paisas, ¿no? Éxito, gonorrea o megonorrea, y durante el paro, este almacén, esta cadena de almacenes, fue bodega de pique en muchas ciudades. Y lo chévere de esa bodega de pique es que, como bodega de pique cosmopolita y global que es, logró ocultar como información relacionada con lo que pasaba sobre todo en la ciudad de Cali, en varios puntos de almacenes de Éxito, bodega de pique de jóvenes que se manifestaba sobre todo siendo de primeras líneas. Y ahí yo, como veo noticias y sueño y tengo pesadillas y no dejo pensar en el campo del arte, mi pesadilla era ¿qué pasará cuando Almacenes Éxito saque una facultad de artes de Almacenes Éxito y genere un proceso de construcción de academia, de construcción de mercados, de formación de mentalidades, para que sus egresados salgan corporativizadísimos para vender solamente en Almacenes Éxito? Y esa pesadilla, cuando su merced me hace la corrección respecto a la sutileza de los egresados, que si se egresan en masas, digamos, las facultades de arte menos exitosas, digamos, ahorita podemos hablar de una que está a punto de cerrar, que es la de la Universidad de los Andes, donde en la Facultad de Historia del Arte solamente se inscribió una persona, y en la Facultad de Artes Plásticas y Visuales se inscribieron 9, es decir, como hay más profesores de planta que estudiantes inscritos. Entonces en universidades como esta, digamos que va a bajar, pero por la propia crisis del modelo universitario de tener unas matrículas impagables, va a bajar el nivel de egreso. Bueno, en el caso de la SAP, por ejemplo, donde yo trabajo, allá sí la cuota de éxito en términos de eficacia empresarial es muy marcada. Entran 35 personas y están saliendo cohortes de 18 o 22 personas, que eso es como, puta, la gente... Antes, cuando yo estuve en la SAP, la deserción era del 60, del 70%. Ahora se está manteniendo, y la pregunta es un poco volviendo a ese punto que su merced resalta, es ¿hacia dónde van a salir
con qué lógicas están saliendo, como esos formalismos que los adaptan a la calle, pero cómo los adaptan como a la guache, de manera inteligente, de manera sofisticada, o lo adaptan porque toca según lo que pida el mercado o lo que pida la corriente ideológica del momento. Y en ese sentido, sí, en las públicas, y vuelvo a el modelo de producción en serie se está notando mucho. Y entonces yo lo noto como docente respecto no solo al problema de que siempre le doy clase a personas que tienen la misma edad, como que esos zombies son ahí, zombies de 18 a 21, mientras yo soy como el vampiro que aprende de eso y se acerca a ese saber también, y ahí medio me mantengo vivo por precisamente el dinamismo que exige esta comunidad, pero como después cuando salen, como cuando egresan, envejecen de una. Entonces pasan de los 22 a los 35 cuando hablan de las crisis de mercado, profesionales o incluso personales, familiares o de salud mental. Entonces quería pasar a un punto respecto a costos. Yo sigo pensando en marxismo, pero aquí me voy a dar una lectura más de marxismo adaptado a psicología, y es ¿qué costo les implicó a ustedes el establecer? Digamos que hacer el diagnóstico genera impute, ira, borrachera, hablar durante mucho tiempo en monólogos, que uno dice, Dios mío, me estoy confesando, pero también estoy declarando mi molestia respecto a un sistema de cosas. Ahora, para hacer las charlas y medir a las personas que escucharon, a ese público de quienes asistieron a los cursos, ¿qué costos mentales veían ahí? ¿Qué preocupaciones tenían? ¿Van por la plata? ¿Van por la inscripción profesional? ¿Quieren aprender inglés? ¿No quieren terminar en teleperformance? ¿O al contrario, quieren plantearse un nuevo teleperformance? Esa población con la que trabajaron, ¿qué preocupaciones tienen? ¿Qué costos mentales? ¿En qué costos mentales se implica? Si quieres arrancar tú y yo. Sí, para que no sea punto seguido. Sí. Pues yo, digamos como lo que vi fue como una especie de malabar que se está haciendo constante entre una vida precarizada, como laboralmente hablando, y digamos que por el otro lado también está esta precarización de la misma labor como artista, ¿no? Entonces como que tienen que, o sea, como para poder complementar una cosa, tienen que complementar la otra, pero ninguna es suficiente para... Muchos puestos de trabajo. Exacto, sí, como, pues no muchos puestos de trabajo, sino como que tienen que hacer una cosa u otra, o estar aplicando a convocatorias, o tener como ese mindset de ya mandé a tal convocatoria, tal convocatoria, y esta es una de tantas convocatorias, y como que se pensaba también como que esto iba a ser como una salida más de esas convocatorias para la hoja de vida, ¿no? También llega este grupo de estudio. Exacto, inicialmente, y ya después como que quedaron un poco como, como tal vez esto es más como... Esto no me da créditos. No tanto así, sino como, bueno, esto me está poniendo como un punto de autocrítica que tal vez no se había pensado antes, y que igual está planteado, o sea, igual es una inquietud que los estudiantes tienen, y digamos que está este inconformismo por la misma precariedad del estilo de vida que llevan, de este malabar que una cosa no complementa a la otra. O sea, yo para qué voy a meter, o sea, para qué estoy metido en un call center, o para qué me meto en todas las convocatorias distritales o internacionales, si la misma labor artística tampoco me está llenando, ¿no? Como que yo siento que estaba esto, pero igual como que faltó aún más como hacer ese giro interno, como que estaba ahí latente, pero que siento que las personas todavía tenían miedo de ponerle palabras, ¿no? Pero es lo que yo personalmente vi, ¿no? Como de cómo están viviendo los estudiantes, cuál es el coste psicológico y económico y emocional. Creo que es esto, ¿no? La frustración va de ambos lados. Y ya, ahí dejo, no sé, Mafe, que María Fernanda aquí. Sí, yo también creo que para todos fue una sorpresa. Para nosotros hubo como una premisa también muy clara, y es que no hay diferencia entre las personas que están sentadas tomando el taller, tomando el curso, y nosotros, ¿no? Como que hay de por sí, y tiene que haber una reflexión también muy honda en cada uno, y casi que ponernos, sí, no casi, sino ponernos en el mismo plano de que todos estamos en la misma perdida, básicamente.
y todos estamos viviendo con la misma incertidumbre. A algunos les ha ido mejor en términos de que han tenido, no sé, más exposiciones en diferentes partes, no sé qué, pero la precarización del artista es una cosa que es base en todo, ¿no? Y la continuidad de esa precarización y todos esos sacrificios que hay que tener para poder más o menos sortear la vida en muchos aspectos, tanto el económico como el emocional, como el de la apuesta pictórica, no, artística que yo quiera poner, o sea, todo está enlazado y creo yo que cuando hay un espacio abierto de una manera como tan, en ese sentido lo sentí muy honesto con ellos, ¿no? Como que hubo al principio un poco de resistencia porque pues es básicamente, se puede tomar como una afrenta, ¿no? Como que te estoy cuestionando a ti como individuo, como artista, como lo que tú eres, y entonces pues uno de entrada claramente se va a sentir. Pero cuando en el desarrollo de los talleres pienso yo que fue existiendo esta apertura y esta apertura de sí, acepto que soy tal, me siento así, así, asá. Y yo pienso que desde esta mirada, no de victimización, sino de empezar simplemente como hacer que eso fluyera y empezar a hacer de eso una manera también de plantearse una nueva ruta, creo yo que hubo un gran enriquecimiento para todos, no solamente pues para los que lo tomaron, sino para nosotros también. Creo que fue como un motor de impulso muy, muy positivo. Sí, yo sí sentí que claramente había gente que tenía muy claro por qué estaba acá, y otra también que no tanto, ¿no? Como que sí, hacía parte del medio de las convocatorias, no sé qué, y de cumplir con una instancia y de sumar a la hoja de vida, pero yo creo que para todos fue una gran sorpresa y también como algo refrescante de poder tener un espacio para dialogar de esa manera. Aquí le tengo una pregunta a su merced, que van 2 veces que habló ya como de el tiempo en términos de proyección, digamos, uno haciendo casi un mini spoiler de qué va a venir, pero la segunda vez fue como faltó tiempo. Entonces aquí quisiera preguntarle en términos de, además cómo su merced entiende la noción de tiempo en términos metafísicos, en términos de desarrollo del ser, como para Federico Nieto, ¿cuál sería el tiempo adecuado de este seminario? ¿Como un doctorado de 15 años? O no sé, un curso por YouTube de 12 horas, o charlas personalizadas de 50 minutos estilo modelo psicoanalítico sin fin aparente como la terapia lacaniana. ¿Cuál sería esa idea de tiempo que su merced tendría, con la que sueña o tendría pensada para decir, hey, se pueden generar cambios en la mentalidad de estas personas para que entiendan, aprendan a identificar el formalismo zombie sin que se toquen? No es como, eres malo porque eres formalista zombie, sino, marica, te envenenaron, y después sepan qué hacer con ese proceso de aquí sí tomo una palabra como típica del hipismo centennial, de sanar, pero para que sane realmente. ¿Cómo lo haría su merced? Pues es como lo complejo, ¿no? Porque creo que depende de varios factores, ¿no? Entonces creo que también nosotros pues estamos experimentando, pero teniendo claro pues un método, ¿no? Un método formal, y experimentando y poniéndolo pues en práctica, ¿no? Como que nosotros teorizamos y dijimos, bueno, tenemos como en cuenta que tal sesión y tal sesión va a suceder A, B, C, D, pero poniéndolo en práctica pues uno se da cuenta que tal vez hay que reforzar más la metodología, y eso hace el factor número 1 de la relatividad del tiempo, es como por qué lados vamos aflojando, qué lados vamos ajustando, y eso puede hacer como que no necesariamente se tenga que extender como 2-3 meses, ¿no? O 16 semanas. O 16, sí, exacto, sino puede ser tal vez ese mismo espacio del tiempo, digamos como formalmente hablando de, bueno, van a ser 4 semanas, pero tener en cuenta entonces de cómo va a funcionar el tiempo de forma dinámica en cada sesión, ¿no? Y a ir ajustando más. Porque uno puede, no sé, hablo ya como de ejemplos de, no sé, profesores que dan seminarios. Entonces pueden tener este mismo espacio ubicado dentro de 2 horas en donde se da una cátedra, y puede que en un seminario uno aprenda, digamos, en menos de 2 horas
algo que lo desubica a uno, lo descentra y dice, no sé, yo, por ejemplo, un ejemplo que estaba dando este fin de semana era, yo sé que era de Lesiano, no era de los Guatariano, leía la Antídoto por 1000 mesetas, y después había un profesor, o sea, ese era como mi pan de cada día, pan santo, no sé qué, y después vi un seminario de Hegel en la Nacional, y yo dije, no, aleluya, Hegel es lo máximo, ¿no? Y solamente en menos de 2 horas me convencieron de la dialéctica y de todo esto. Entonces, a lo que me refiero con esto es como realmente el dinamismo depende, digamos, del tiempo que se utiliza en cada espacio, creo yo. Digamos que es ver cómo los puntos neurales de cada tema que se va a tratar, y digamos también de los asistentes al seminario, y unir esos puntos para lograr algo, creo yo. Muchos tiempos, pero condensados en este espacio ya formal, ¿no? Entonces yo creo que es relativo. Creo que habría, o sea, para mí idealmente es como apuntar dónde son los puntos neurales, o por donde uno apunta como en el punto del dardo, y ahí es donde yo creo que se da como el asunto de, pues, que puede ser dentro de ese mismo espacio de 4 semanas, pero que realmente sí sea ¿no? Como... Entonces creo que eso es como lo difícil, lo que estamos como aún viendo cómo asentar, ¿no? Esta fue una primera aproximación. Entonces yo creo que realmente no tiene que ver tanto como de que algo sea extenso, intensivo, sino más bien puede ser intensivo pero no tan extenso, ¿no? Creo que sería por ahí, no sé si tiene como mucho sentido, pero sería para responder como en qué pienso cuando pienso como que sería una dinámica temporal ideal para este tipo de espacios, y el espacio inmanente en particular. Yo solo diría que me gusta la metáfora del dibujo, de la intensidad y la extensión. Cuando uno está aprendiendo a dibujar, le dicen como, pues primero como supere la línea peluda, que eso es de los 15 años, como ya no más, weón, lo peludo son las letras y eres metalero, pero sí como que la línea tiene un grosor e intensidad según emocionalidades y como la pretensión comunicativa que uno tenga con ello, y en muchísimos casos esa intención y extensión en términos de procesos de dibujo forman una nueva interpretación de realidad o de cosmos. Sí, como que rescataría eso ahí. Y en el caso de su merced, quisiera hablar de la tocadez, sobre todo porque uno nota que el nivel de tocadez como que va variando según la persona, me refiero a la edad de la persona, se expone a enfrentarse con esa realidad que pronto se le ha interpretado su feed de TikTok, su inteligencia artificial de Instagram, o los medios periodísticos informativos de boomer que consuma, para después llegar al mundo y estrellarse con el mundo y sentirse tocado cada vez que no pasa Transmilenio, alguien hace un chiste sexista, alguien interpreta mal una postura ideológica de otra persona. Y quería traerlo a la manera como su merced lo mencionaba acá, sin dar nombre, sino más como entendiendo como vendría a ser que un poco como el medio ambiente, el ecosistema generacional con el que se enfrentaron, que no está tan separado, pero igual ya es distante, respecto a cómo su merced entendió esas variaciones en tocadez, como que, porque me gustó mucho la figura de primero, al principio la persona era como soy yo, que es como típico de Centennial, ¿no? Como está haciendo frío, es mi culpa, es como, no seas paranoico, no te parezcas a el abuelo que no tuviste, calma, y entiende que el frío no es tu culpa, y entiende más bien qué hacemos con el frío, etcétera. Entonces, a mí me gustaría un poco si su merced pudiera ampliar un poquitín eso, porque me parece que esta articulación de sentires, o en Centennial de vibras, bien entendidas o mal entendidas, puede llevar a que la intención y la extensión o se vayan a la mierda o sean realmente eficaces, ¿no? Entonces me parece que ahí como su merced abre un punto, ¿cómo entendería eso respecto a ese clima que vio? Bueno, yo pienso que en primera instancia, o sea, en el primer choque, en el primer encuentro que tuvimos, se pudo haber sentido eso, ¿no? Como que cada uno defendiendo su individualidad, su identidad de alguna manera, la construcción de identidad que ha forjado en su vida como cualquier otra persona. Pero creo yo que finalmente todos estamos atravesados por la misma incertidumbre, ¿no? Y cada vez más está profundizada con las redes sociales, con
lo que tú estabas mencionando con X o Y situación de la sociedad, del país en el que vivo, de cualquier cosa, del sector en el que vivo, del estrato social en el que nací o en el que vivo. Como que todos esos son factores que pueden de alguna u otra manera distanciar y encapsular en diferentes posiciones, visiones, pero creo yo que, y desde el arte, creo yo que esas cosas se fracturan muy rápido cuando se empieza a hablar desde un punto. Como los tiempos intensos que decía Federico, como en esas 2 horas que se volvió, no entiendo. Bueno, ahí empieza a ser relativo también, ¿no? Como que rápido en el sentido, como en el sentido de que en medio del taller se empezó a ver como esa apertura un poco más de cada uno, ¿no? Pienso yo que también es la manera en la que uno puede entrar a dialogar y entrar a querer entender ese mundo que tiene cada uno en su cabeza e intentar ver de qué manera se conecta con el mío y finalmente como todos estamos atravesados básicamente por lo mismo. Entonces creo que sí, que cada uno reaccione de alguna u otra manera un poco más aguda o menos aguda frente a ciertas cosas, o que ciertos estándares le pesen más en su cabeza, pero pienso yo que también digamos, ese afán, no, esa curiosidad o esa pregunta que se formuló en el taller y por el cual convocamos a las personas, estaba dentro de cada uno y se pudo ver de alguna u otra manera cómo afloró y cómo empezó cada uno también a permitirse relacionarse con el otro desde un punto más neutral, en ese sentido, lo sentí yo como más humano, más tranquilo. Ese fue más o menos el... Vale, listo. Aquí, para hacer una pequeña interrupción, ¿quisieran hacer preguntas desde ya? Para darles el micrófono o continuamos, si quieren. Hola, ¿cómo están? Quizás a mí me gustaría preguntar, ustedes están haciendo como una contemplación de la educación artística, de alguna forma, como a nivel universitario, pero como, no sé, pienso que quizás también hay que hacer un rastreo de la educación artística formal, de primaria, bachillerato, que si hay como una buena formación en estos espacios como educativos, quizás habrán como estudiantes que van a entrar con más perrenque a la universidad y con posturas un poco más críticas, ¿no? Como siento que no se contempla en el panorama de la educación, quizás a la Universidad Pedagógica Nacional, que tiene un programa de licenciatura en artes visuales, y que estas personas que son egresadas de ahí, y ni siquiera solo egresadas, sino desde su formación como estudiantes, inciden en estos espacios educativos, como educación primaria, educación secundaria, y llegan a sensibilizar sujetos y a constituir sujetos para que quizás alguno de ellos que ha antojado o antojada de entrar a la universidad a estudiar artes. Como se está teniendo en cuenta estos espacios de formación como en estos ciclos escolares, como los contemplaron cuando hicieron este rastreo del panorama como educativo y demás, contemplaron otras universidades que no tengan que ver de pronto con la SAP, con los Andes, con la Javeriana, así que son como las que se supone que tienen como una producción artística que ocupa más el espacio como local de alguna forma, pero pues sí, como eso, como que siento que sí es necesario quizás hacer una contemplación de qué propuestas educativas, pedagógicas, didácticas están surgiendo en estos espacios que inciden también en el mercado del arte, que inciden también en los espacios autogestionados y que inciden también en la misma formación de los artistas que no hacen parte de instituciones educativas, ¿no? Como también hay un montón de artistas precarizados que no han pasado por la academia y que tienen estas necesidades de contar con espacios expositivos en los cuales mostrar su arte y quizás tener un posible comprador o compradora de lo que hace. Gracias, pues a mí me parece una buena observación. Pues efectivamente, pues sí hay, digamos que se podría hablar como de una propuesta a nivel pedagógica crítica
como mencionas, que inicia desde estos procesos que, digamos, estos pedagogos incitan desde una edad temprana. Pero digamos que yo lo que me pienso a nivel formal, personalmente, y que creo que también sigue siendo parte del bucle de por qué iniciamos Inmanente, es que igual todavía no se mueve, digamos, lo esencial, o también esencial, juego con esencialista en el sentido de que sí, puede que uno forme a personas desde una temprana edad para que tengan una sensibilidad artística y por lo tanto el traspaso a la universidad sea más suave, por así decirlo, y tenga una dirección más clara, una directiva más clara sobre qué significa ser artista. Pero digamos que el problema, yo lo que veo es que sigue sin cuestionarse las estructuras de poder a nivel institucional, burocrático y demás, y también pedagógico, y que creo que igual yo, o sea, creo que mi ambición por ahora no es meterme con eso, pero siento que sí es necesario. Por ejemplo, no sé, una de las cosas que yo personalmente pensaba era de qué pasó con todos esos modelos pedagógicos experimentales que se dieron en el siglo XX, siglo XIX, y que no hubo continuidad después con esto, ¿no? Porque fue absorbido totalmente por la idea de la educación como mercado, ¿no? Tal vez no necesariamente haya que llegar a una finalidad a un proceso. Si bien pues nosotros planteamos nuestro taller así con una finalidad de un proceso, tal vez no haya que tener una finalidad para que algo sea comprado, ¿no? O sea, y sé que esto puede ser problemático en muchas... Un seminario infinito es impagable. Por supuesto, y también pues como mencionaba el compañero o la compañera, el artista tiene que vivir de su obra, claro, pero también creo que estamos como en un momento en que todo se está cayendo a pedazos, ¿no? Realmente todas las instituciones, el mismo sistema capitalista, pues el modelo neoliberal capitalista está dando lugar a otro tipo de modelos aún más jerárquicos y horribles, ¿no? Neomonárquicos, exacto. Entonces yo creo que también sería un momento de poner las apuestas de todo o nada, ¿no? O sea, digamos, ¿qué réditos voy a buscar? Tal vez ninguno en este momento. Porque también pues voy a volverme apocalíptico y decir, bueno, está el horizonte de extinción, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pues hay que apostarlo todo, ¿no? Y en este caso pues realmente no, yo diría como pues sí, estamos precarizados todos, hay otros artistas más que otros que no han podido tener esa oportunidad de tener un acceso a una sensibilidad cultural desde casa, ¿no? Que también tiene que ver con un nepotismo y un capital cultural que viene desde la cuna y una cuna de oro, muchos casos. Pero igual creo que también al ser destituido de todo, entre comillas, destituido, pues creo que uno también tiene que movilizar las fuerzas a criticar todos estos modelos, o sea, porque yo tengo que producir para vender algo, ¿no? Necesariamente tiene que ser así todo el tiempo. Yo porque tengo que producir obra para exponer en un espacio, en una galería. Yo porque tengo que exponer para ser interpelado por un aparato crítico filosófico, etcétera, etcétera. O cuál tipo de aparato crítico filosófico estoy apelando, ¿no? Entonces, nada, o sea, pienso que, no sé, ahí sí peco de ignorante, no sé cómo será el proceso en la pedagógica, digamos, de qué tipo de modelos formales críticos se están llevando a cabo, pero creo que igual es como algo que va desde arriba hacia abajo, ¿no? Siento que también hay una crisis en la pedagogía como tal, ¿no? Que no se ha revisado otra vez, ¿no? O sea, esto es como de forma de anécdota, pero yo me acuerdo pues que mis padres cuando eran más jóvenes, yo los veía conversar con sus amigos de izquierda y demás y hablaban mucho de esta situación, como que ellos se lamentaban de por qué estos modelos experimentales pedagógicos desaparecieron, que ellos tenían un libro insigne en su época que se llamaba El Educastrador de Jules Selma, que es un libro pues súper oscuro en este punto, creo que solamente hubo una edición por La Flor y en 1970, 1971, en donde un pedagogo reflexiona como y yo porque estoy asumiendo estos modelos formalistas a nivel pedagógico que realmente pues se creen como que van a ayudar a los niños chiquitos y a los niños de colegio a hacer algo, ¿no? De forma concreta, pero realmente lo que estoy haciendo es castrarlos, ¿no? Lo que estoy haciendo es cortarles las alas.
Entonces yo creo que ahí surge como varias preguntas. Yo realmente no tendría la respuesta, pero o sea, lo que abre la pregunta es si realmente se está desplazando o descentrando esta cuestión sistemática, ¿no? De sistema. Y esto tiene que ver con todo, como input-output. ¿Cuál es el input que yo quiero? Bueno, hay toda una formación pedagógica que se inicia desde el colegio o desde que somos chiquitos, desde casa y en distintas condiciones. ¿Y cuál es el output? ¿No? Como a eso me refiero con el ready-made o el formalismo zombie. Pues tener una obra lista para mostrar, una obra lista para comerciar, una obra lista para vender. Tal vez la sensibilidad pueda ser otra cosa, que vaya más allá de este mismo formalismo, ¿no? Pero pues bueno, no sé si ya me fui demasiado lejos y si también quieres interpelarme nuevamente. Sí, ¿quién quiere? Bueno, yo quiero como más o menos nutrir lo que dijo Federico con otra cuestión, y es que particularmente pues en este país, en términos pedagógicos, en términos educativos, en las instituciones digamos de formación primaria, bachillerato, digamos que hay, solamente con pensar que no tenemos un currículo establecido, ¿no? Que llevamos no sé cuántos años con el mismo discurso primero de que nos descubrieron, o sea, una cantidad de cosas arcaicas, y creo yo que ya hacia la mirada del arte, creo que ni siquiera se le da tanta cabida en muchos espacios, ¿no? Y como que es el momento como casi de recreo de los niños y medio hagan cositas y y creo yo que es un punto muy importante porque es esencial para la formación de integral del ser humano, y ahorita se está viendo en muchos modelos educativos a nivel internacional que es lo primero a lo que hay que prestar la atención, que es una manera en la que realmente se están forjando pensamientos mucho más estructurados, con una visión mucho más fuerte, más sí, con una incidencia mayor social, política, crítica, artística, de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que también en ese sentido tiene todo el sentido, perdón la redundancia, que no tengamos ese tipo de herramientas en un país como este, ¿no? Que a duras penas estamos pataleando con la educación elemental, que no llega a muchas partes, y de donde está llegando en las ciudades y todo es una educación de alguna u otra manera precarizada que no ayuda realmente a que las personas se desarrollen. Y ahí yo quiero complementar como con 3 puntos. El primero es que ayer precisamente en una clase estaba hablando con estudiantes de segundo semestre en Historia del Arte en Colombia, de hecho, que la vengo a recibir de un docente que murió recientemente, John Castles, que la historia del arte que daba era una historia formalista en términos de modernismo formalista y de chismes. No, yo estaba hartando con Mansur, y entonces Mansur me dijo que iba a decirle a María Paz que despertara para que trabajara en público y no se lo debería al papá Gaviria, porque Mansur tiene ciertas prácticas también patriarcales allí. Y cuando yo paso a dar la clase, yo la doy como un sujeto deformado por la academia en términos de el saber histórico es enciclopédico y cronológico. Y cuando llego a preguntarle a estos estudiantes, noto en términos de la tocadez que vienen en segundo semestre, sufrieron la pandemia durante el colegio, y su relación con el colegio es bien problemática, como pues son pandemia el hablarle de la academia de la universidad que sufrió, la pandemia la pasó durante la universidad, seguramente va a odiar la universidad de lleno porque fue pues terrible. En el caso de estas personas jóvenes que están en ese horizonte de los 18-20, la pregunta básica era respecto a cómo ustedes entienden la autodefensa intelectual al saber de historia del arte y la tradición, para que entiendan cuándo les están metiendo un cuento y cuándo no. Y entonces dice la típica encuesta que la gente se siente tocada, que es como, ¿quién es pobre? ¿A quién alimentaron con bienestarina, etcétera? En ese caso era, ustedes cuando escucharon hablar de Marcel Duchamp por primera vez, en términos no de el chiste del orinal y esto, sino en términos de historia del arte. Y entonces me tocaba hacer el cruce con la pregunta respecto a de qué bachillerato provienen. Entonces, generalmente, aquí ya se está dando una sofisticación en términos de formación básica respecto a
el bachillerato no es solo el bachillerato clásico de alfabetización para saber ser un obrero y saber a qué horas toca ir al baño, a qué horas toca el almuerzo, cuándo me voy a morir por una lesión cervical, sino entonces ya había personas que egresaban de colegio con formación, con énfasis en formación artística. Entonces, fueron los primeros que levantaron la mano. Después los que salían de colegio de formación técnica, que es como artes y oficios, que eso es como la academia formalista de bellas artes. Después los que salían de cualquier modalidad de bachillerato no clásico, y ahí yo entraba, de hecho yo salí de contable, como haga cuentas T, debe haber y maneje Excel. Y los que quedaban a lo último eran los de bachillerato clásico. Y lo que decían es que después de eso, como responder y como al fin, todas las manos quedaban levantadas y pasábamos a, bueno, y en lo que llevan de la academia, ya llevan un año, como es su enfrentamiento con la historia del arte colombiano. Y lo que estaban demostrando ahí es, eso no lo digo yo, lo dice un señor de Subiría, José Hernán, no sé, el del Instituto Merani. Él decía que las públicas son un acelerador de, reconocer la desigualdad, como soy pobre no porque quiero, sino por unas condiciones estructurales que me tienen acá y tuvieron a mi papá acá, y por eso se espera que yo no salga de acá, por eso no me dejan entrar a los Andes, porque es un club donde se reparten los puestos del Estado, pero también cuando estoy en la pública puedo acelerar el reconocimiento de cómo modificar esas condiciones. Y esa modificación de condiciones para el caso de artes plásticas y visuales, y hablo desde la SAP, es que los egresados, o ni siquiera los egresados, las personas que están inscritas en ese programa no solamente hacen artes plásticas y visuales, sino en muchos casos generan en simultáneo gestión, autogestión, construcción de comunidad, y me atrevería incluso a decir, porque lo he venido viendo, como son cada vez menos tímidos con eso, como desarrollo de programas ecosistémicos de, venga marica, recuperemos esta parcela. De hecho, que las personas que vinieron ya se veía como, no marica, es que mi primera experiencia artística fue hacer una parcela en Fontibón para, marica, porque quería proteger una especie, marica, era cerrar un espacio. Y esta persona se metió en líos porque la comunidad dijo, no, estás invadiendo, etcétera. Y esta persona después cuando llega a la universidad dice, marica, ya entendí que esto era plástico o era artístico. Y en ese sentido sí veo que en la pedagógica, a la pedagógica me parece que le pasa el mismo problema que tenía la UPTC, la de la Universidad Pedagógica y Tecnológica en Tunja, donde allá también tenían eso, licenciatura en artes, pero las personas querían sobre todo salir artistas y veían el ser docentes como un fracaso. Me parece que acá en la pedagógica la noción de fracaso ya no está, como el que da clases es el profesor, ¿cómo era? El que da clases es el profesor que no pudo ser artista, el que da clases en artes es el profesor que no pudo ser artista, en el caso de la pedagógica, que iría como 10 años antes de la pandemia hacia acá, hay un reconocimiento por la inclusión en el tejido social de los egresados, y en ese sentido son muy parecidos a los azabeños, como salen a dar clase, pero salen a dar clase en espacios donde construyen tejido social. Me refiero a los CREAS, a los programas de 40x40 que se inventó Gustavo, a darle clase a gomelos, porque pues también, o sea, dar clase en colegios ricos es bueno, o sea, pues cuánto se saca uno al mes. Entonces también forman a personas de lo que podríamos llamar élites y generan como un cruce sofisticado que no pasa en las universidades, y es como un cruce interclases. Nuestras universidades son universidades de casta. El azabeño se encuentra con el tadeísta en Odeón, pero no va a la Tadeo a tomar clases. El de Odeón va a ir a la SAP porque se perdió para ir a buscar el TUSI, porque se equivocó de calle. Y el de los Andes llega a la SAP porque se le varó Transmilenio en Jiménez, y es como, hijo de puta, esto huele a pobre. Estos son los que voy a mandar a ordenar cuando me den un puesto en la Cámara de Representantes. Entonces ahí me parece que si esa lectura que tiene la pedagógica es como, hay una potencia en términos de políticas públicas y egresados que inciden en políticas reales, que algunos operan en el sector artístico de hacer objetos, estar en el comercio y en el mercado, y en ese sentido ya me uno a la ignorancia de Federico, no sé cómo opera en términos de diseño de políticas, como de educación para las artes en básicas, por ejemplo, o cómo operan en el diseño de políticas de acceso a educación, como qué pena por la palabra patriarcal, a la educación superior en artes para personas no cualificadas en bachillerato, por ejemplo. No lo sé, creería que sí deben tener ese tipo de prácticas, pero bueno, como estoy en el campo de la producción formal, de artistas que se gradúan con obra, etcétera, lo ignoro por completo.
Y respecto a lo que decía Federico, yo quería abrir como una pregunta, y es cuáles modelos, o sea, me parece que esa historia, a esa genealogía que usted planteó, a la audiencia le podría funcionar mucho respecto a en qué época usted ubica esos modelos experimentales y cuándo fracasaron. ¿Fracasaron cuando llegó el neoliberalismo o cómo lo monta usted? Porque no entendí nada y me parece que ahí puede abrir muchas luces respecto a el mierdero de ahorita es porque dejamos de ser piagetianos o no sé. Pues ahí quería abrir esa arista. Yo, pues digamos que lo irónico de todo esto es que los modelos pedagógicos experimentales, por ejemplo, en Colombia se empiezan a ver en instituciones de élite como el Moderno, ¿no? Digamos como que formaba presidentes y... Claro, pero digamos que a mí se me olvida el nombre del señor pedagogo que vino a instalar su modelo en el Moderno, pero digamos que estos colegios de élite son los primeros que empiezan a formalizar un modelo experimental pedagógico en Colombia, ¿no? Y estoy hablando entonces de, digamos que a nivel global se puede pensar que empiezan a formalizarse estos modelos correspondientes como como el espacio temporal del modernismo, no como esa transición del modernismo y alto modernismo que también coincide el final del alto modernismo con, por supuesto, llega el neoliberalismo y ¡chum! Estamos hablando de los 40, 60, 40, 60. Sí, como 30, estamos hablando de principios del siglo 30, que tengo entendido que hablando del gimnasio moderno es como principios de los 30, sí, principios del siglo 20, 30, 40, y digamos que el ápice de esto a nivel global, porque, pues, o sea, no puedo citar ejemplos, pero digamos, todo esto es como anecdótico que, digamos que estos amigos de izquierda que están en familia, de los cuales yo he escuchado todo el tiempo estas discusiones, ellos comentaban de modelos experimentales en Italia en los 60s, que los mismos curas también, que era bastante curioso, los mismos curas abrían unos espacios que eran totalmente descentralizados, y también pues influidos como pues curas marxistas debían ser, descentralizados de una jerarquía, ¿no? Como que también la misma disposición arquitectónica jugaba dentro de estos modelos pedagógicos. Entonces yo no puedo citar como ejemplos como, no, este pasó en tal lado con tales personas, y no, pero sé que efectivamente esto va de modernismo a alto modernismo, y hay este quiebre pues con la llegada del sistema neoliberal, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta algo que hace poco estaba leyendo de Stuart Hall, que él es un crítico, pues Stuart Hall, el padre de los estudios culturales, marxista, jamaiquino, de Gran Bretaña, lo que él observaba de la transición digamos, de estos gobiernos de izquierda en Gran Bretaña a esta ultraderecha recalcitrante que se apoyó en este modelo neoliberal capitalista, es que también empieza a haber una crisis de estos modelos experimentales de pensamiento. Él no habla de la pedagogía, pero de pensamiento, a partir de la burocratización. O sea, hay que también tener en cuenta que cuando hablamos de la burocratización, eso también tiene que ver mucho con muchos aparatos de la izquierda, digamos, de la forma administrativa de los gobiernos de izquierda, que corresponden a una época determinada que, digamos, tienen que ver con el estalinismo y, digamos, la formalización de estos modelos que realmente como que no permitían realmente ningún tipo de plasticidad a nivel formal, ¿no? O sea, si solamente hacemos el recorrido, ya tocando esto, el recorrido de cómo fue la plástica, las artes plásticas durante el surgimiento de Stalin, y ya de por sí cuando Stalin asume poder, pues está el realismo socialista versus los suprematistas, ¿no? El clásico, ¿no? Que es el clásico, y que los suprematistas básicamente les tocó pues también ser destituidos de sus cargos públicos, porque pues digamos que a los más recalcitrantes, digamos, personas dentro de la burocracia, digamos, dentro del más recalcitrantes sujetos, individuos dentro de ese aparato organizado burocrático, pues no les parecía que esto representaba una realidad, ¿no? O sea, lo especulativo no sirve, ¿no? Y ya de por sí de esa eliminación del elemento especulativo, que no solamente fue en las plásticas, sino también en experimentos científicos de Alexander Bogdanov,
que fue un loquito que se murió haciendo sus propios experimentos de transfusión de sangre para ver si alcanzaba la inmortalidad, ¿no? Y que fue denunciado por Lenin de ser como de haber cometido la más grande traición frente al Partido Comunista Ruso. Creo que a partir de eso es que empiezan los problemas que tienen que ver con estos modelos de pedagogía y demás, ¿no? O sea, como lo especulativo no da cabida dentro de lo burocrático. Creo que esa sería la fórmula. Y simplemente lo que hicieron los gobiernos de ultraderecha, que era lo que observaba Stuart Hall, es ellos vieron dónde estaba fallando esto a nivel burocrático dentro de la administración de izquierda y lo hicieron funcionar. Es decir, ahí es cuando todos estos modelos de, digamos, yo estoy desempleado, necesito dinero, yo, no sé, no quiero esperar una fila larguísima para poder obtener los medicamentos para mi bebé, porque yo tengo que pedir un permiso en el trabajo y pierdo mi salario, no sé qué. Ellos dijeron, no, adaptemos este modelo burocrático, lo privatizamos y hacemos que, entre comillas, funcione. Y el que no está dentro de ese modelo privado burocrático, pues se jodió, ¿no? Básicamente lo que observa Stuart Hall. Entonces yo creo que ahí ya es el problema, porque ese modelo privatizado de la burocratización sigue latente en aquellos modelos que se creen libres o experimentales hoy en día. O sea, es lo que yo, por ejemplo, veo, usted que habla del 40x40, yo acompañé unos procesos en el 40x40, y es terrible porque básicamente es 90% de burocracia, 10% de clase, ¿no? Yo veía a mi mamá llenar planas y planas y planas y planas, y tener que también adecuar sus modelos para que no se salieran un poco de lo experimental. Y yo, digamos que yo estaba ahí de asistente, pero yo les recomendaba material que a veces los chinos como que se despertaban porque no era el material al cual estaban acostumbrados a ver en el 40x40, pero entonces después venían, no podemos mostrarles eso porque, sí, porque si no X o Y razón, exacto, ¿no? Y hay quejas de los profesores, de los chinos, de los papás, entonces, o sea, como que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Como de que estos modelos tampoco no son tan ideales, ¿no? Porque realmente son una adaptación de un nivel burocrático de izquierda que no estaba funcionando, que estaba cortando alas a nivel especulativo, que después lo adapta a la derecha, lo privatiza, y después de privatizarlo a través de la derecha, lo que hacen los supuestos gobiernos de izquierda o socialdemócratas, que para mí son liberales realmente, es adaptar esos modelos ya privatizados desde la derecha. Entonces, ¿cuál experimentación? No la hay. Y ya, creo que igual me fui nuevamente por las ramas, pero... Aquí yo quiero hacer un comentario, preguntarle a su merced, y después yo creo que su merced quedó con cosas para decir. Ahí solamente quisiera recordar el caso de Kandinsky, cuando fue decano, coordinador de artes en uno de estos talleres en la revolución, durante la revolución bolchevique, donde los jóvenes conquistados de ese momento decían como no eres lo suficientemente revolucionario por andar pensando en el sonido de las esferas celestes, te necesitamos que nos muestres la realidad, y lo echaron, lograron echar, y después pues ya el man huya y migre hasta que un modelo liberal de centro derecha le adaptó, que viene a ser como este sistema de mercado europeo occidental estadounidense, y lo canonizó como el padre de la abstracción, por ejemplo, matando a toda una generación de mujeres que estuvieron haciendo abstracción mucho antes, mucho mejor, de manera mucho más visible, hasta que otra canonización, como la post-canonización de este modelo liberal que su merced muy bien destaca, viene a fijar, ¿no? Y establecer. Y el comentario para su merced era respecto a, me parece que su merced, María Fernanda, dentro de esta lectura que da, también atiende mucho a como al funcionamiento de los cuerpos, como a cómo están, como qué disposición tienen, como que su merced produce mucho esa lectura, sobre todo respecto a las respuestas y pareceres que dan. Y aquí quisiera preguntarle respecto al funcionamiento de los cuerpos y los pareceres, volviendo un poco a la pregunta por los tiempos intensos y extensos de Federico, es para posibles procesos de continuidad de inmanente, bien sea aquí, bien sea en otro espacio, ojalá no en Odeón, o en Arbo,
de pronto les dan arte cámara, los premian por buenos canonizándolos. En el caso de ustedes, ¿cómo era eso, esa disponibilidad de cuerpos para proponer nuevas rutas de ese diálogo que ustedes quieren mantener con generaciones y también con atmósferas sociales y culturales que se están presentando, ¿no? Creo que Federico ya lo puso en términos de, ya viene la extinción, entonces Mercedes dice, ¿qué dice? Como, vámonos, o protejámonos, o construyamos simbólicamente, o qué. Yo pienso que tiene que ver también con lo que hablaba ahorita Federico y con siempre está, y sobre todo ahorita, está todavía la preocupación del futuro, ¿no? El futuro está acá, es inminente y es destrucción inminente en todos los sentidos. Y mientras tanto, no se acaba el mundo. Y yo creo que eso es, y continúa, y es poner a todo el mundo en extremos, y es poner las posibles revoluciones o los intentos de revoluciones o de cambios o de nuevas apuestas al servicio finalmente que es lo que tú comentabas sí, entonces ahorita por esta nueva apuesta que tal vez muestre algo diferente, terminan entonces en Arbo, vengan y sean entonces marioneta o sí, esclavos otra vez del mismo círculo y del mismo círculo o siempre. Animadores culturales, eso también en los 2000 se usaba mucho, no pedagogo, no profesor, no artista que daba clases, sino animador cultural. Imagínate, o sea. Eso es como un payaso. Ajá, pues tal cual. Y que ahorita se está volviendo cada vez menos claro la línea entre uno y el otro. Entonces, está más fuerte, sobre todo el poco poder social que puede tener el artista en un país, ¿no? Como que pienso yo que se está menguando cada vez más y que es más como el discurso conveniente de lo que posiblemente sea contrario al sistema. Entonces pienso que en esa transición y en ese trabajo hay una suma y una apuesta mucho más exigente para nosotros, ¿no? Que es cómo hacemos para, sí, no caer en ninguna de esas dos, porque es una línea muy, muy delgada que se traza y cómo se hace para poder seguir fiel a ese pensamiento y poder empezar a pensar en nuevos espacios, y puede que ni siquiera nuevos, sino una nueva manera, no, es que nuevo me conflictúa todavía, como el nuevo, porque finalmente todo vuelve a ser lo mismo. Entonces es más pensar muy bien de qué manera podemos seguir cobijando, protegiendo un proyecto que puede llegar a beneficiar y a dar luces en muchos sentidos. Yo pienso que es que... Los cuerpos cobijados, ¿no? Sí. Yo creo que sería con lo que me identifico, porque casi que revolucionar, volver a poner algo nuevo y entonces no sé qué, es como volver al mismo ciclo que está usado como otro de los sistemas que están siendo atravesados por esas burocracias en el medio artístico. Entonces pienso que ese sería... Sí, ahí cuando hace el chistecito lo hacen también que Arbo los va a reclutar para que hagan arte cámara, me recuerdan cuando Pablo Licona me rompió el corazón. Es que Pablo Licona es un artista de mi edad, o sea, está como entre los 45, 50, que es como chirretín, chistosito, muy cercano a gente joven, es bien joven, o sea, se disfraza de joven. De hecho, este logo él me lo donó para volverlo camiseta y hasta ahí chévere, pero cuando lo recluta Arbo para hacer ¿cómo se llama el programa de parqueadero de hijos de coleccionista que no compra arte? No, eso tiene un nombre, tiene arte algo como parquearte, salacunarte. El caso es que en la feria hay un espacio para dejar a los hijos, mientras el papá vaya y comparte mimosas con la moza, mientras no compra arte, y después vuelven. Y entonces Pablo Licona asume el contrato, no solamente en una feria, sino en varias, para jugar
vamos a hacer dinámico el hecho de que los babies, tiempo disponible otra vez, van a estar acá, dejamos un tiempo intenso para que entiendan qué significa comprar arte, qué es una subasta, por qué los objetos simbólicos tienen este valor, etcétera. Y yo veía una lógica que por eso me rompió el corazón, que era como chirretera en términos de la forma, como piñatas mal hechas, mucho mugre, mucho invocar el mugre como, hey, ensúciate, que eso es experimental. Pero última es una educación no liberal, como vamos a jugar a la subasta. Es como, uy, gonorrea, espere. O sea, uno saliendo de párvulos y qué tal no le compren. O sea, como ya empieza a fracasar hasta en el espacio de árbol donde se supone que va a experimentar respecto a entender el mercado. Y me parecía que, y entonces ahí se multiplicaban como esas, de manera insidiosa, ese no cobijar los cuerpos, sino enfrentarlos sin herramientas, sin perrenque, vuelvo a esa palabra que aquí funciona mucho, sin perrenque, para que entiendan como, vamos a hacer una exposición, pero entonces tú eres el niño curador y ustedes son los niños artistas. Y vamos a seleccionar esto. Y yo me preguntaba, como, ¿y al que no seleccionan qué? O sea, el Guillermito, que no le seleccionan su collage feo que hizo, pues porque es Guillermito Vanegas y no sabe collage que el próximo Hitler, marica. O hagamos la subasta y el niño el que no vendió, entonces fracasado respecto al comercio. O sea, como ahí hay una incidencia, y vuelvo a la noción de lo insidioso, de como una literación de un sentido común neoliberal que se va trasladando así de manera tranquila, y pues como Pablo parece chirrete y opera como chirrete y habla como chirrete, entonces ya está garantizado que este evento va a ser chévere. Y es como, no necesariamente. Yo me puedo disfrazar de punk para terminar siendo el más neoliberal de todos y hacer una major y ser, no sé, Elon Musk. Y entonces ahí sí como, qué mamera cuando eso pasa y qué mamera cuando uno le rompen el corazón en ese sentido. Y pues qué bueno que aparezcan personas de otras generaciones. Creo que usted tuvo clase con Pablo, ¿no? ¿O lo escuchaba hablar? ¿Lo escuchó mencionar? No, nada. Pues, o sea, se salvó. Yo vi, o sea, Pablo rondaba por ahí, pero no. El fantasma de Pablo Licona antes de volverse ardesco. Pero pues digamos que él precisamente en la universidad sí rompió bastantes esquemas pedagógicos y que es muy curioso porque la gente porque digamos que el atadeo realmente son los niños consentidos de Pablo, y digamos que sí es por una razón, porque él sí los confrontó y sí los sacó de su zona de confort. Y realmente yo quedé con celos de ver clase con Pablo, porque él sí lo que escuchaba de mis compas era que él realmente los ponía contra la pared, ¿no? Y yo quedaba como, pucha, yo quiero que uno de los profesores realmente de esta universidad me ponga contra la pared, porque yo vine o sea, claro, como no todos los procesos dependen de una fuerza, de un agente externo, pero digamos que sí estaba en una situación precaria, pues, precisamente de pensamiento crítico. Y volviendo al comentario que usted hablaba como de la Revolución Francesa y lo napoleónico, yo desde esa época estaba viendo como esta cosa napoleónica poniéndose al lugar, ¿no? Como ya el postestructuralismo había perdido toda fuerza revolucionaria en ese entonces, y en este momento pues ya es como, o sea, creo que habría, si me dijeran cómo tirar el postestructuralismo por la ventana como si fuese el bebé con el agua de la tina, lo haríamos, perfecto. Aunque yo pues o sea, yo veía que los artistas que estaban en el status quo a nivel profesoral estaban manoseando eso de la peor manera y utilizándolo para reforzarse en el poder, ¿no? Y entonces yo frente a ese panorama decía, no, yo quiero... Eso fue lo que pasó en la Academia de Artes de la Nacional, tal cual lo que usted acaba de decir. Pues que es eso, ¿no? Y yo decía, no, yo quiero ver algo que realmente me ponga contra la pared, que realmente me desnude y sí, como... Pero pues desafortunadamente no fue así, sino que pues uno vio clases y digamos que hubo acompañamiento de procesos que realmente reforzaban era un idealismo rancio respecto a la misma labor artística, ¿no? Entonces, eso para responder el comentario de Pablo, pues o sea, lo que tenía entendido de Pablo es que pedagógicamente era de las pocas personas que sí, ¿no?
Me parece valioso lo que mencionas como sobre el cuerpo, como hacer una reflexión constante sobre cuerpo, porque siento que el educando en artes está en constante sometimiento contra su cuerpo, ¿no? Como que es un cuerpo erguido, mal viajado, fastidiado, precarizado, ¿no? Y posibilitar espacios en los cuales el cuerpo pueda salir de esos estados para reconocer su cansancio y reconocer como el sometimiento de las instituciones y demás, pues me parece valioso. Y además de eso, volviendo como al tema de la educación artística, creo que mi intención era pues escucharles precisamente sus reflexiones sobre la educación, porque constantemente los artistas están hablando de educación pero sin formación educativa, ¿no? Como propiamente pedagógica, más allá de unos quehaceres o unos discursos contemporáneos que creen que son los que les competen ofrecer a los estudiantes, ¿no? Como que es una cosa de la pedagogía verse todavía como un chiste o una práctica como lejana, sin cero responsabilidad y demás. Entonces pues tomarse en serio el papel pedagógico desde los módulos del seminario que dieron y demás, preguntarse por el tiempo y volverlo como una cuestión de intensidad más que de una cuestión de que sea extenso el encuentro, pues tiene que ver con recurrir a cómo se construye un currículo oculto o un currículo pedagógico para dar un seminario, ¿no? Problematizar esa palabra de seminario, empezando por ahí, ¿no? Como que tiene que ver también con una cuestión de repartir un poco el conocimiento multidimensionalmente a todas las personas que están en ese espacio, como no llegar con esa voz que es la que cataliza a todas las personas que están reunidas, sino en cómo pues generar una repartición pues democrática del conocimiento, ¿no? Que siento que es a lo que le apuesta la pedagogía crítica. También pensar en que la educación artística y mirar hacia atrás, mirar hacia cuáles son esas manzanas podridas, siento que tiene que ver con mirar al colegio, mirar a la escuela, no hacerle el feo y no mirarlo con una cuestión de no, pues no están recibiendo el conocimiento que se supone que deben recibir las personas en el colegio. Hay una política pública que habla, política educativa que habla que mínimo deben haber 4 horas de artes en el colegio. ¿Cuántas horas veíamos nosotras en el colegio? Como media hora que se convertía en una clase de música, una clase de danzas, o se sigue pensando míticamente que la educación artística es un espacio para no pensar sino jugar únicamente, a pesar de que el juego sí es muy importante en la formación educativa y artística, etcétera, no es como el pilar, ¿no? Pienso yo que no es el pilar para estudiantes de primaria y secundaria, sino llegar precisamente con una clase sólida de historia del arte, ¿no? Que les problematice cómo los artistas históricamente hemos sido precarizados, ¿no? Como llegar no solo con una cuestión de tecnicidad a estos espacios, porque también eso es lo que el educando en artes está esperando. Un estudiante promedio de colegio está esperando recibir de un profesor de artes, ¿no? Como que llegue y le ofrezca una técnica para dibujar mejor anime, ¿no? Para cualificarse en unas posibilidades de dibujo únicamente, pero si uno empieza a abrir ese panorama de que ser artista es ser gestor cultural también, que es construir tejido social, que es simplemente dedicarse a otra cosa, sino que el arte le ofreció a uno la posibilidad de dedicarse a otra cosa, como que es un canal para ver que hay otras opciones para enfrentar la vida. Pero pues sí, es eso, como que más que preguntas son reflexiones que igual siento que ustedes como que me han hecho también entender muchas cosas como históricas frente a la educación y demás, y como sobre estas cuestiones como de precarización, que estoy totalmente de acuerdo que es el punto en común, ¿no? Como que más allá de la estratificación, no, pues la estratificación también siento que es el punto común, y que la gentrificación y como todas estas cosas que terminan en un dolor físico, en un dolor emocional, en un dolor corporal y en un cansancio que no nos permite como realmente sacar fuerzas para enfrentar los modos de hacer arte y ver un panorama alentador y solo ver como un fracaso en 5 años de carrera que uno tiene, sí, como mirar hacia atrás y ver que pues estos tipos de encuentros posibilitan construir futuro, ¿no? Como que siento que esta es una de las instancias que veo y las premisas que ustedes tienen, como mirar hacia atrás, pero
para proyectar algo, ¿no? Como construir algo sólido, y que me parecía valiosa esa pregunta de cómo hacer esto sostenible, ¿no? Yo también me pregunto eso, también me dedico un poco a la gestión cultural y tengo un espacio acá en el centro también, y después de gestionar tengo mucho cansancio, porque no hay luca, no hay plata, no hay, y si no es IDARTES, pues entonces es esperar a que un burgués llegue y confíe en la visión de uno e invierta un poco de luca. Está todo como esta cosa de amor al arte y amor como a generar espacios expositivos, pero al final del día uno está como tomándose una sopa del Oxxo y sí, recogiendo una colilla de cigarrillo del piso. Sí, o sea, es como una precarización absurda después de un encuentro que fue exitoso, donde fue gente y vio la exposición, pero al día siguiente pues no hay nada sólido, no hay nada sostenible. Y también me interesa preguntar por eso, cómo hacer realmente sostenibles estos proyectos más allá de durar un año, ¿no? Como pienso un poco en la Bienal de Venecia, Bogotá, que duraron 10 años como autogestionando y creando estos espacios descentralizados del arte, apostándole a estos encuentros, y que fueron muy estratégicos, consiguieron financiación, se ganaron como ciertos tipos de becas, pero ¿qué pasa con los artistas y los gestores que le están huyendo un poco a la institución cultural, que le están huyendo a IDARTES, que le están huyendo a estos espacios como rimbombantes, renombrados? Como hay posibilidad de que esto sea sostenible a nivel económico, como, no sé, existen más estrategias para mantenerse en el tiempo. Y pues nada, como muchas gracias por todo lo que están compartiendo. Hace poco descubrí este espacio y esta charla me pareció como importante, entonces vine a echar chisme y conocer sobre este proceso, y de paso ver esta exposición que está súper chulo. ¿Qué? ¿La pregunta era para mí? Yo decidí que iba a tener un espacio sostenible cuando entrevisté a un artista que tuve cercano como docente, sino más como alguien con quien podía dialogar y tener tiempos intensos de intercambio respecto a puntos. Ese artista es Humberto Junca, y él abrió un espacio en una casa, sí, es una casa que tiene 2 torres en el 7 de agosto, el espacio se llama Apartamento, que era un apartamento que tenía, su familia construyó, etcétera, y lograron tener como un espacio para arrendar, como típico de clases obreras, como que cuando hagamos la ampliación esta pieza va a ser la pieza a la que saquemos la renta para poder garantizar ciertos procesos como de supervivencia económica. Su madre muere, le hereda, él obtiene este espacio, empieza a tener una renta, en ese sentido pasaría a ser burgués, y toma parte de la reinversión en esa renta en su espacio que se llama Apartamento. Entonces yo lo entrevisto y veo que es posible. Entonces, ¿cuándo decido que es posible? Es cuando entiendo que yo no cumplo con muchos trabajos, yo cumplo con un trabajo extenso, que es mi nombramiento como profesor de tiempo completo en la SAP, que son 40 horas en teoría ubicado allá, pero que puedo acortar para hacer estas entrevistas mientras genero actividades intensas con estudiantes, para que no me vean a mí dando una clase y simplemente jugando a que me prestan atención mientras chatean, sino visiten este espacio, miren este contenido y después dialogarlo. Y en ese sentido puedo también manejar ese tiempo ese tiempo extenso de manera intensa, al entender que dentro de la universidad yo también hago parte de comités, subcomités, reuniones, etcétera, y empiezo como a moverme un poco como una víbora que serpentea entre espacios para ver a quién muerda y envenene, pero entre espacios para evadirlos también y saber cómo jugar a tener el puesto, no perder el tiempo completo, rendir con la comunidad estudiantil a la que debo rendirle, porque no puedo robarle su tiempo, su presencia o su atención, y del cobrar también es empezar a extraer hacia acá. Me gusta lo que usted dice de huirle a la institución, porque mi generación, al contrario, mi generación se juzgaba pues como los de Oasis, como marica, somos re locos, pero necesitamos una major para que llevemos la muerte del Britpop a todo el mundo. Entonces, en el caso de mi generación es, somos re locos, pero necesitamos convocatorias para poder cualificarnos como soy artista, o en mi caso soy autor. O sea, yo empecé y yo no he dejado de mamar beca desde que empecé. Y en el caso me parece que de este salto generacional que hay una mayor conciencia, una mayor madurez política respecto a qué implica trabajar para X o Y institución,
Y como en algunos casos hay que huir y en otros casos hay que cazar a la institución para también sacar provecho. Y en ese sentido sí me gusta mucho lo que su merced dice del saber huirle a la institución, pero también a preguntarse por la sostenibilidad permanentemente, no romantizar el hecho de, ay, tan rica la sopa del Oxxo, sino de pronto ver como, mi cáncer de estómago va a venir por la sopa del hijo de puta Oxxo, pero es que hace 15 minutos estábamos haciendo un evento anticonsumo o protaurino o lo que sea en mi espacio independiente, sí, como que esa esquizofrenia es muy de mi generación, como que aquí hacemos esta exposición para hablar de la madre Cindy como empresaria, pero salimos de allá y como, ay, puta marica, y pum, codazo en el bus, es como, Guillermo, eso es muy de generación X, y es muy de mi generación. En el caso de las que vienen, digamos que los millennials menos hipersensibles y muchos centennials se incorporan eso, y en algunos casos me parece, pues yo lo veo triste porque yo le doy clases a centennials, pero ya uno ve como que el cansancio de, estoy mal viajado, qué mamera la clase, etcétera, como que lleva pero es que aquí lo estoy mirando como papá también, perdón, como que lleva a renunciar, como, y votó la carrera, y es como, ay, güey, puta, y tan brillante que era, tan chévere que era, pero creo que es una respuesta un poco más racional de, manica, ¿para qué? Y ahí yo creo que el esfuerzo y creo que lo inmanente un poco es no tanto ven a la academia, busca otra academia en reemplazo, sino miremos tiempos y miremos cuerpos, cómo se cobijan con tiempos o sin tiempo, también puede pasar, de hecho pasa mucho, para hablar de cosas que realmente importan como eso. ¿Qué hacemos si no hay artes? ¿Qué hacemos si nos tocará como la madre Cindy entender que debemos poner el cuerpo para financiar nuestros sueños y nos tenemos que ir a prostituir y modificar nuestro cuerpo con hormonas o con cuchillo para ampliar dimensiones y poder cobrar? Puede que sí, y en ese sentido es ¿qué otras vías económicas hay, no? Y sí, en parte también pues como para hacerle publicidad a la exposición un poco es eso, como que como ciertos modos vivendi e interpretaciones de la ética del trabajo no son necesariamente judio-cristianas y patriarcales de eres el hombre proveedor, eres la mujer dependiente y paridora y fin, sino que hay muchas más opciones. Aquí tomo más de lo que me ha enseñado esta comunidad, opciones fluidas respecto a cómo me entiendo en mi modus vivendi, para mirar que de pronto si el modelo económico puede hacer convertirme en un dealer y vender Oxycontin y sacar ganancia para tener mi espacio independiente, o de pronto no. Y en ese de pronto no, de pronto sí, buscar alternativas que no es como estoy condenado a la beca o estoy condenado, cuando lo miro de mala manera, condenado a la educación sin querer enseñar porque de algo tengo que comer. Creo que ahí alguien quiere añadir, su merced. No, pero es que es como un comentario muy... Listo, no, pues que igual me pareció muy chévere cómo tratan. Yo no tuve la oportunidad de venir a los espacios, entonces por eso como que cuando se abrió este momento para poder escuchar a Fede y a Mafe que no nos habíamos visto desde hace siglos, y a Fede pues con quien sí tengo contacto y tenemos muchas discusiones de este talante. Es que me parece como muy curioso igual cómo se van forjando precarizaciones o mini precarizaciones del arte a partir de la misma canonización, como que empezamos hablando de cómo la canonización del arte parte como de estos círculos de poder que vemos frecuentemente desde la academia, promulgado de la academia y promulgado de otros espacios que en estos momentos pues nos reímos mucho como Arbo, qué risa Arbo, pero igual conocemos a más de uno y más de un amigo o a más de un conocido que está en Arbo por cualquiera que sean sus motivos. De pronto lo que a mí me queda mucho es ver cómo esos espacios alternativos o que se proclaman como alternativos como que también terminan entrando en esa misma canonización, y como esa canonización replica otro tipo de precarizaciones sobre el arte y sobre pues los artistas mismos, ¿no? Y yo de pronto quería pues lanzarle una pregunta, bueno, a los tres, pues iba a decir a Mafi y a Fede, pero a los tres sobre cómo veían esas como precarizaciones desde esos circuitos, porque de pronto, o sea, yo también concibo que el arte no solamente se presenta en los espacios y la formación del arte no solamente se presenta en los espacios de educación formal, sino en otros espacios fuera de la misma educación formal, ¿no? O sea, uno piensa mucho en el tema de muchos amigos que hacen como talleres, que pues están fuera y que se forjan como artistas fuera de esos
no espectros, sino como espacios de tener meramente el diploma, ¿no? Como decir, yo tengo el cartón, ergo, no, es como también esa formación artística fuera de esos espectros. Entonces no sé cómo ven esa problematización de la precarización del arte fuera de, o en esos espacios que se hacen proclamar en un momento como alternativos. Pues voy a decir algo breve y que creo que también tiene que ver con lo que tú mencionabas y es que es eso, o sea, digamos que por más autogestión que se tenga, pues están como estas dos precarizaciones nuevamente, ¿no? Como precarización de modelo, que corresponde pues a seguir unos lineamientos que corresponden a un status quo y que precisamente permite que se dé ese proceso de canonización. Pero por el otro lado no hay, o sea, si uno puede hacer una sostenibilidad de un espacio y de un proyecto, un concepto, una idea, es ya muy difícil como poder sostenerlo a nivel económico, ¿no? Y que creo que es lo que, digamos, como que vuelve y juega, ¿no? Como la doble articulación, ahí tomando prestado el vocabulario epistemológico, pero la doble articulación de la precarización está ahí en juego. Y realmente como que uno tendría que pensar si realmente a futuro es viable o no, ¿no? Como cualquier proyecto que tenga este talante, como de pararse frente a la institución y cómo se está posicionando uno frente a una institución, si uno realmente está haciendo la afrenta o solamente uno está presentando una, digamos, las nuevas ropas del emperador, parte, fascículo, número, no sé qué, porque es lo que siempre sucede, ¿no? Entonces yo creo que igual en todo caso es difícil, ¿no? O sea, como que yo a veces fantaseo de poder ser profe y en una de mis, porque ni siquiera uno puede ser docente de forma tan fácil, pero digamos como una de las cosas que yo armo de discusión en mi cabeza como de poder enfrentar a los estudiantes, y yo me imagino diciendo como, bueno, chinos, ustedes tienen dos opciones realmente. O ustedes deciden ir en contra de los circuitos, los grandes circuitos del arte, forman sus espacios y demás, pero eso es muy complejo. Tienen que ver cómo hacer para autosostenerse y ver si quieren depender de la institución y ver cuándo no, que creo que tú lo tienes muy claro con ese asunto, ¿no? Como que va y viene, es un baile, o de una yo digo, no, yo quiero ser la mega hiper estrella del mundo artístico, voy a codearme con no sé quiéncito y bueno, pues haga networking porque pues la única forma. Vaya a todas las exposiciones, vaya a todas las fiestas después de las exposiciones, vaya al apartamento de no sé quiéncito y se codea con no sé quiéncitos, ¿no? Pero igual, creo que es buena la pregunta como, igual, eso uno le da como, se me fue la palabra, pero digamos como que eso le aseguró uno algo, realmente no, ¿no? Puede que este proyecto, no sé, de reemplazo, puede que este proyecto inmanente, puede que hasta las mismas instituciones culturales que están ahorita sonando aún, puede que en algún momento colapsen, ¿no? Pero igual lo importante es pensarnos dentro de las estructuras como informales, ¿no? Las estructuras formales, trascendentales que subyacen a todos estos espacios y a todos estos contrapropuestas y demás, ¿no? Como, más bien cómo vamos a modular esa estructura subyacente trascendental y que precisamente corresponde a nosotros desplazarla, ¿no? Claro, todo se mete de por medio, pero la respuesta corta es no, nunca va a ser fácil, vamos a estar precarizados de una forma u otra, y hay que asumirlo así. Y pensándolo como de forma, volviendo al tema que usted mencionó, Oasis, la reunión de Oasis y demás, el Britpop, creo que también es valioso, por ejemplo, uno informarse de cosas que tal vez son más cercanas a uno, como toda esta historia oral popular de la cultura pop, porque uno también ve estos ejemplos ahí. O sea, hace poco me leí esto se lo estoy contando a todo el mundo, un libro sobre el bossa nova, fantástico. El bossa nova. El hola. O no sé, pero ellos no es que la pasaran bomba tampoco. Les tocaba tocar en unos clubes nocturnos horrendos donde no les pagaban ni siquiera la mínima
Y la única forma de sobrevivir era, bueno, como metiendo, tomando, hasta las 4 de la mañana y pasar de club en club, porque no había nada que hacer. Y precisamente es cuando aparecen, es la misma historia, aparece un mecenas, que es Vinicius de Moraes, que es diplomático, va viajando de un lado a otro, y dice, no, yo no quiero ser diplomático, yo quiero ser poeta, y yo quiero pagarle las composiciones a Jobim para que me componga los poemas, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Como que son mágicas y que son como, igual son insostenibles porque pues, o sea, va alguien, da plata, pero no asegura nada, no asegura el éxito de una propuesta, ¿no? Y lo mismo con esta cuestión de Glasgow, estaba leyendo recién ahora del fundador de la disquera Creation, de donde sale Oasis, que es Alan McGee, es todo un personaje, y él cuenta como, pues es que en Glasgow no había punk. Todo estaba totalmente reprimido, era el lugar más represor culturalmente, o sea, si en Londres estaban asustados con los Sex Pistols, acá peor, y de alguna forma sucedió, o sea, apareció el primer punk, ahí como cascando gente y después la gente lo cascaba a él, ¿no? O sea, pero igual en una situación que parece ser insostenible, entonces empieza a surgir algo, ¿no? Y empieza a hacer la gente, bueno, pues si este man raro está haciendo un punk, pues yo también puedo ser un punk y voy a importar los discos de yo no sé dónde saco la plata, porque Alan McGee iba a ser precarizado como ese modelo que estábamos hablando, ¿no? De los colegios distritales que lo preparan a uno a trabajar como engranaje de la maquinaria. Él iba a ser electricista. Los papás no querían que él fuera nada menos un electricista. Usted va a estudiar a ser electricista. Y cuenta todo un ritual de humillación horrible, pero el punto es como, en algún punto, aquello que parecía ser insostenible se vuelve sostenible durante un tiempo. Ya después vuelve y colapsa, pero lo importante es que hubo algo de autogestión ahí, hubo una fuerza. Y por más difícil y más precario que sea de un lado y otro, yo creo que se puede igual hacer, por fuerza, ¿no? Teniendo en cuenta todo el panorama. No es hacerlo como a las ciegas, pero sí tener en cuenta todo el panorama y ver, bueno, por dónde me meto, por dónde rendijas me meto. Ahí yo creo que... Eso sí, María Fernanda. Sí, dale. Sí, yo tengo ahora el lado opuesto de la visión, pero que apunta a lo mismo. O sea, yo. ¿Cojo Blue? Que va Pulp. Separan 3 bandos. No, pensándolo más como que veo una cosa dentro de todo el caos y dentro de todo digamos, esta horda de locura y de poco, ¿cómo decirlo? ¿Cómo ponerlo? Frente al arte, en esta crisis emocional, básicamente, que se está viviendo a nivel global, que eso como que tiñe todos los panoramas, ¿no? Y en el arte, pues claramente es el que se ve más perjudicado dentro de lo que se puede ver. Pero digamos que entre todo ese caos, entre todo esa locura, veo yo que es casi como el terreno fértil para que este tipo de apuestas no se vean tan claramente, se van a ver impedidas sí, con ciertas barreras económicas, de clase, de situaciones, de puntos de poder promocionar el arte, bueno, una cantidad de factores ahí que se van a ver obstaculizados, pero creo yo que de por sí en todas las esferas se está viendo esta crisis. Y eso también es positivo porque cuando hay algo que puede tener una voz diferente a esa crisis, como que se llega más rápido ahí, ¿no? Pienso yo. Esa es como realmente mi visión positiva al respecto y que creo que a pesar de todas las dificultades económicas, que sea autogestionarse, todo, creo que igual sí hay gente que está llegando y sí hay gente que de alguna u otra manera se ve atraída hacia este tipo de cuestionamientos, hasta este tipo de nuevas visiones, no nuevas visiones porque pues, pero digamos como de esta visión que vuelve otra vez a tomar importancia y vuelve otra vez a recordar qué es lo que se está perdiendo de vista en todos los sentidos
como humanidad, pienso yo. Entonces creo que ahí sí apuesto por la parte esperanzadora, por la, la visión esperanzadora, aunque se nos venga el mundo encima. ¿Me explico? Como que yo me mantengo en esa postura. Bueno, entonces ya para cerrar, ustedes decidirán, Oasis, Blur, Pesimismo, Esperanza, o Pulp, Es como en Navidad. sí, o no sé, Maluma con Bjork. con Bjork, eso sí, Bjork Pluma, sí, no, es Peso Pluma se llama. Muchísimas gracias por venir, que estén muy bien.